Bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Em plau molt fer aquest acte per molts motius, però deixeu-me que ara sigui una mica autorreferencial, perquè com que jo soc fill de metge, doncs recordo molt petit, quan el meu pare anaven allà el que es diu ara el casal del metge, ja a Via Laietana, i feien l'edifici de Què Bona Nova, que era com un trencar, va ser una aposta, perquè imagineu allò, això ara és un centre de Barcelona, però llavors només hi havia un centre a Barcelona, i que el Col·legi de Metges marxi del Rovell de l'Ou, doncs era molt disruptiu, una decisió arriscada, i nosaltres, bé, han passat més de 50 anys, ara ho diré malament, m'equivocaré, més de 50 anys no, Robert, sí. Vam celebrar, de fet, coincidint amb els 125 anys de la història de la institució, els 50 anys de l'edifici. Inclús vam fer una festa amb els treballadors i les seves famílies perquè coneguessin i vam fer una aproximació de la història de l'edifici, de l'impacte que té l'edifici i de l'estima, perquè al final les coses que no són fetes amb estima i amb ànima no valen, no sé si no valen res, però no valen la meitat. Em fa molta il·lusió fer aquest acte conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes. Avui comentava per una cosa distinta. Si no fem coses d'aquestes, i a més m'agrada que veig gent jove, tota la gent que és més jove que jo és jove, resulta que al final, si no sabem la nostra història, és molt difícil que podem construir col·lectivament cap futur sòlid, no? Aquest any, només us poso l'exemple, la majoria d'endocrinòlegs, ara cada vegada menys perquè jo m'he dedicat a contrarrestar-ho, però la majoria d'endocrinòlegs de Catalunya no saben, sí que saben que fa 100 anys que els metges disposem i els malalts d'una cosa que es diu insulina. Algú segur que aquí hi ha algun diabètic i ho sap. L'any 1922 a Boston es va sintetitzar la primera insulina i els van donar el Premi Nobel de Medicina. Aquell mateix any, estem parlant del 1922, amb les connexions, la informació i com anava. 4 o 5 mesos després, Barcelona era la primera ciutat europea que es donava insulina. I això no ho saben. Un endocrinòleg que formava part de la institució de més prestigi que havia a Catalunya amb recerca mèdica, que era liderada per l'August Pissunyer, que era l'Institut de Fisiologia de Barcelona, i hi havia un metge, llavors jove, que era en Rossend Carrasco Formiguera, germà del polític que es va afusellar, que va aconseguir sintetitzar la primera insulina. De tot això, que sembla, si no som capaços de recordar-ho, no sabrem la importància de la participació de persones que formen part de la nostra comunitat, la seva contribució en el canvi de la societat. I si hi ha alguna cosa que destaca, que ens toca destacar, és els arquitectes canvien no només la fisonomia, sinó també l'ordre de moltes coses, els arquitectes, els urbanistes, els metges, alguna cosa, tenim, diguéssim, una veu que no sé si ens fan molt cas a vegades, però que impacta en aquestes coses. I és important que el col·lectiu també sàpiga quins són els seus orígens. Per tant, parlar dels orígens de la casa em fa molta il·lusió. Que fem aquesta presentació del llibre. Ja n'he parlat amb el senyor Robert Terrades, que per part del Col·legi d'Arquitectes, del Col·legi de Metges, volem fer una edició en català. Sé que això respon a una iniciativa de fora de Catalunya, però el que no podem és institucions, és predicar amb un desexemple de minoritzar la llengua pròpia del país en el seu territori. El seu territori, el català, és el català i per tant estem buscant la forma de poder fer una edició també en la nostra llengua. I res més, escolta, vull donar les gràcies novament a la vostra assistència. Aquí veig un panel de més intervinents dels que jo tenia programat, em sembla magnífic perquè això ho enriquirà. Només us recomano que tinguem una hora de punt final, perquè precisament a vegades és millor deixar un punt de regust perquè si es pot repetir o es pot continuar d'una altra manera millor, i deixaré això en mans només faltaria
del convidat d'honor, que és el degà del Col·legi d'Arquitectes, que ja li dic que està a casa seva i, per tant, a partir d'ara és el que mana en aquest debat i en la conducció i en la cloenda. Endavant, Guim. I comencem ja. Jo només he de llegir una carta que ens han enviat des del Col·legi d'Almeria, que és l'editora i l'editor de l'edició actual. Jo li agraeixo moltíssim al doctor Pedrós que aquesta iniciativa de fer aquest llibre en català, doncs ara la posarem en marxa. Em sembla magnífic i crec que ho hem de fer. Ho hem de fer perquè el nostre país ho demana. Per tant, doncs, estem ja posats a la màquina en marxa i tot va endavant. Però llegiré aquesta carta perquè ells no han pogut venir, ni el degà del Col·legi d'Almeria ni l'editor del llibre. Buenas tardes a todos los asistentes. Son castellanos esta gente, ¿eh? Lamentamos no poder asistir en el Casal del Médico de Barcelona al acto de presentación del libro sobre el propio edificio. Pero el tener que asistir a la Asamblea General Anual de nuestro Consejo Andaluz y el Colegio de Arquitectos y a un tribunal de tesis doctoral, ambos en Granada, el viernes 11 de diciembre, impiden nuestra presencia. Queremos agradecer a los autores del libro, Ignacio Aparicio y Roberto Terradas, la ilusión, el interés y el tiempo dedicado para el desarrollo de la publicación. Han sido alrededor de 8 meses de una dedicación intensa y el resultado final consideramos que es un libro espléndido. Era fundamental poner en valor la figura de Roberto Terradas Vía en el contexto de la arquitectura catalana, la española y también la europea, mediante un edificio que se adelantó a su tiempo y que por la rotundidad de su volumetría sigue siendo plenamente actual. El libro analiza con detalle las causas de ese olvido y nos remitimos a su lectura y agradecemos a todas las personas y entidades que han colaborado aportando esta documentación. Por último, un agradecimiento especial al Colegio de Médicos y a Marc Cabello de la empresa Vesta, colaboradora de la edición. Muchas gracias por la atención. Luis Cano, decano del Colegio de Arquitectos de Almería, y Miguel Centellas, director Archivos de Arquitectura. I ara podem començar l'acte amb l'Eli Pinyol. Bueno, si tu vols començar i dir algunes paraules, o ja comença l'Elio i el Xavier Montells. Vale. Pues Ignacio i... L'acte el presentaran, el llibre el presentaran a l'Eli Pinyol i al Xavier Montells. Nosaltres tres som comparses en aquest moment aquí. I el que volíem és, si després hi ha preguntes, nosaltres amb molt de gust les respondrem. Sí, és que podem. Sí, que estem aquí per respondre preguntes, no per presentar l'acte. Gràcies. Elio Piñón tiene la palabra. Hombre, bien, buenas noches. Se suele agradecer, antes de empezar una intervención de este tipo, a los autores y al Colegio de Médicos la ocasión que me dan de hablar un rato sobre este libro. Y es de bien educado hacerlo y por tanto lo hago, pero es que además, y a veces también se dice, pero es que además en este caso es en serio. Lo agradezco de verdad porque me ha desempolvado unos conocimientos que yo adquirí hace 40 años cuando publiqué un par de libros o 3, no sé cuántos ya, sobre arquitectura catalana y conocí de cerca el entorno cultural próximo a la obra de Terradas. En la presentación del libro es un género que desconozco. He estado en algunos de ellos, casi siempre presentación de libros propios y claro, era el presentado, no era el presentante. En general han ido muy bien porque los han presentado amigos que son muy simpáticos y han hecho ir las cosas perfecto. El Casal del Médico de Barcelona 64-68 lo pone fácil a los presentadores porque es un libro que ya el título es muy completo. El Casal del Médico, Barcelona, una edad, una fecha y un nombre de un arquitecto. O sea, tú puedes
cogerte al Casal, puedes cogerte a lo que pasaba en Barcelona, a esos años, al arquitecto, o sea que tú tienes muchos agarraderos. Yo voy a picar en todos ellos, pero me voy a detener sobre todo en un capítulo final, que no sé si es una especie de epílogo, que tituláis Hipótesis de un rechazo. En realidad, ¿por qué tuvo tan poco reconocimiento la obra de Terradas en general? Lo explicáis en base a una serie de cuestiones, casi todas de tipo personal o social o de la relación que están muy bien y que además yo he agradecido mucho conocer, pero hay otras que por lo que sea no entráis y esas son las que yo quisiera entrar, que son las del contexto cultural en el cual se produce esta obra. Y esto permitirá explicar no tan solo, no sé si rechazo, pero una cierta poca atención, que no, como diré más adelante, no se centró exclusivamente en la obra de Rob Terradas, sino otros muchos arquitectos. En realidad era qué pasó en Barcelona con la arquitectura moderna, así hablando en claro. Conocí un poco sobre el Roberto Terradas Vía. Yo lo conocí antes el nombre que a la persona. El año 80, yo tenía 18 años y fui a la Escuela de Arquitectura en el ático de la Plaza Universidad, el año 60, perdón. El año 60 del siglo XX. El 80 no. Estábamos todos. Y fui a matricularme de arquitectura, del curso de iniciación, porque yo el selectivo lo había hecho en Madrid. Y vine aquí al curso de iniciación. Y vi un marco con un corcho, allí con unas cosas, unos oficios echados, el director, R. Terradas Vía, y una firma que dije, coño, esto es un arquitecto, ¿no? Y a los 18 años pensé, este sí que es una firma de arquitecto. No es que sea grafólogo, ni que me las tenga, ni tengo ningún prejuicio contra las firmas vulgares, no, me parecen perfectamente. Pero cuando veo una firma que está muy bien, la verdad es que me quedo con ella. Y esa fue la primera noticia, una firma. O sea que para mí tu padre fue una firma hasta que en segundo curso nos trasladaron a la Diagonal. Y entonces yo no había ido a la Diagonal para nada. Yo me quedaba aquí, íbamos a tocar el piano jazz con Antonio Margós y con Albert Illescas. Y yo me quedaba por aquí, por la Bonanova, pero allá no había ido nunca. Yo venía de fuera y no conocía. Y, coño, veo aquel edificio que estaba acabándose en ese momento. Pues esto es como lo de las revistas, como las revistas que miraba yo, que seguramente no eran las que miraban otros. Pero si esto, o sea que la ciudad de bloques no es una broma, es que esto existe. Ahí me quedó muy impresionado. Yo miraba los libros y asistía a las conferencias que estuvieron, Van der Broek y Backema, la ciudad moderna me impresionaba mucho, y bien joven, con 20 años. Pero vi que allí aquello estaba realizado, el edificio estaba recién acabado, no tenía todos esos aditamentos espantosos que han ido poniendo, pero bueno. Pero esa arquitectura ya no se llevaba, curiosamente. Cuando yo lo explicaba a amigos, ya no digamos a profesores, se extrañaban de que a mí me interesase aquello. Esa arquitectura no... Yo pensé, no recuerdo en toda la carrera que nadie nos hablase de ese edificio. Yo he hablado muchísimo durante los 40 años que estaba enseñando ahí, pero claro, a mí nadie me habló. Y mira que estaba al lado. Y nos gastábamos dinero a ver cosas a Italia, ya no sé dónde. Oiga, pero si está ahí al lado. No, esa arquitectura no interesaba. Poco después, aunque es de antes, descubrí el edificio de la calle Rosselló, 27 no sé cuántos. Hecho en el año 58, pero lo descubrí seguramente en el año 63, porque lo típico cuando te interesa un arquitecto es, yo quiero ver todo lo que ha hecho este arquitecto, por lo menos lo que está más al alcance. Me impresionó, un edificio preciso, elegante, sin concesiones ambientales, y lo digo porque en aquellos años los más mayores se acordarán del discurso italiano de las persistencias ambientales, el problema de cómo poner un edificio moderno en la ciudad, no digamos histórica, porque todo lo anterior es histórico, pero bueno, en la ciudad del ensanche del 19 y tal, y bueno, se hacían unos discursos y unas palabras, pero yo de momento vi aquello y dije, pero ¿qué dicen? ¿Qué escriben? Pero no, lo tienen ahí. ¿Cómo se pone? Y coincidió que descubrí otro gran edificio, el de la Servicio Estación. ¿Os habéis fijado algunos? Seguro que muchos no os habéis ni fijado. El edificio de Servicio Estación es un excelente edificio, de los edificios que más he fotografiado de esta ciudad, yo que tengo mucha cosa por la imagen, como sabéis.
que junto con el de la calle Rosellón se convirtieron en mis referencias de arquitectura moderna urbana. Pero no sabía quién había hecho el edificio del Servei Estació. Hace relativamente pocos años, desde que hay internet, que todas esas cosas salen, me enteré que lo había hecho un tal Soteras y un tal Cavallé. El Soteras me acuerdo solo por unos chascarrillos que corrían por la escuela que hacían referencia a unos hábitos que este señor tenía en la concesión de permisos. Pero me parece perfecto. Pero alguien tenía que haber dicho que era un buenísimo arquitecto. Tampoco lo dijo nadie. Es que yo creo que seguramente la mayor parte de la gente ni lo sabe, que Soteras era un buen arquitecto. Ahí tenéis al servicio de estación. Yo he ido a comprar unas planchas, acercaros y miradlo bien. Bien. Volviendo al edificio de la calle Rosselló, yo comparto el acierto literal de la rehabilitación, pero lamento un lapsus, que ha sido el apomazar los paños de ochavo, de granito ochavo. ¿Y por qué eso es tan importante? Pues lo entenderéis enseguida. Es un edificio que era un edificio a bandas y ahora es un edificio con ventanas, casi nada, ¿no? Pero la arquitectura moderna no era racionalista, no era una cosa que se hacía pensando, eso dicen los que no saben lo que es. La arquitectura moderna es mucho más refinada que cualquier otra arquitectura que haya venido antes o después. Lo que ocurre es que las decisiones de la arquitectura moderna son tan finas como, por ejemplo, que si tú apomazas un paramento que está pensado para ser brillante, para ser vítreo, pues tú te has cargado el proyecto, de alguna manera. Porque el proyecto ya no son unas tiras de caliza, esta sí, como Dios manda, apomazadas o como sea, y unas tiras o vidrio o granito brillante, porque la condición de lo vítreo no necesita ser transparente para tener la misma textura o similar. Tampoco creo yo que Rob intentase engañar a nadie y decir, se van a pensar que es vidrio. Lo hubiera puesto él, se hubiera creído vidrio. Pero una de las cosas que yo agradezco al edificio es que no fueran tiras de vidrio, que hubiera sido una desconsideración, que era uno de los vicios que los que no sabían lo que era lo moderno atribuían a lo moderno. Es que son desconsiderados, es que van por la ciudad como un elefante en una cacharrería. No eran desconsiderados, por lo menos este edificio no era desconsiderado. Ese edificio tenía ventanas, pero se veía como si no las tuviera. Pues ahora ya no se ve así. Yo no sé si darle una laca brillante, no sé qué solución poner un vidrio pegado, yo no sé, pero realmente sí, alguna cosa habría que hacer, porque es una pena, porque insisto, ha sido fieles en todo lo demás. Bueno, es igual. Hasta ahí mi primer contacto con el arquitecto y con su arquitectura que yo tenía más próxima. Ahora unas palabras sobre el arquitecto. Roberto Terrades Vía tenía cultura alemana, estudió en el Colegio Alemán de Madrid, como he leído y además hemos comentado, miraba revistas alemanas, cuando nadie miraba revistas alemanas, supongo que por no entender lo que ponían. Aunque las revistas que miran los arquitectos, lo más importante es que tengan las fotos buenas. Lo que ponga, eso interesa menos. Pero él las miraba. Seguro que conocía perfectamente una de las referencias, a mi modo de ver, absolutas de la arquitectura moderna mundial, Egon Eyermann, el gran arquitecto de la República Federal Alemana, el autor, entre otras obras fantásticas, del pabellón de la República Federal Alemana en la Expo de Bruselas. Yo supongo lo que debieron pensar tanto los modernos convencidos como los, digamos, objetores de la modernidad cuando apareció en las revistas, que la Architecture d'Aujourd'hui todas lo pusieron, ese edificio, ese conjunto de pabellones que alguna cosa, pues seguro que Terrades conocía perfectamente a Eyermann. Él se había obtenido una formación académica de acarreo. Es decir, ese academicismo que no pensemos en Durán, a principios del XIX, no pensemos en que igual coge pues, a los discípulos de Gaudí, que coge a los que son más bien medievalistas, como coge a los neogóticos. Es decir, y a todo eso le llamábamos academicismo, como seguramente a lo que hemos hecho nosotros le llamarán el siglo que viene. O sea, es una formación académica donde había de todo, como en botica, ¿no? Y aprendió a proyectar mirando revistas, que es como se aprende. Yo después de 40 años
de ser profesor de proyectos, de los cuales 35 como catedrático, he llegado a esta conclusión. Todos los arquitectos que a mí me interesan, de los cuales he aprendido, además muchos de ellos los he conocido, han aprendido a proyectar mirando revistas. Y los que no lo dicen es porque les parece que es poco intelectual. Y entonces hacen creer que no, es que yo, sí, sobre todo tú. Yo siempre digo a los alumnos, que sigo teniendo alumnos, hasta que el cuerpo aguante, siempre les digo, tenéis que leer menos y mirar más. Y me miran así, pensando, pero este tío, ¿cómo dice eso? Si ha publicado 26 libros. Sí, pero me han servido para mí. Pero ya os digo, el resultado de esos libros es que tenéis que leer menos y tenéis que mirar más. Bien, habláis de outsider, que era un outsider. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que era un arquitecto de su tiempo, sencillamente. Otra cosa es que las cosas se le pusieron mal, pero él hacía lo que creía que tenía que hacer y lo que había aprendido. Si hubiera estado en el 480, pues sería un buen arquitecto racionalista, digo, renacentista, claro. Y bueno, yo no sé si para los barrocos sería un outsider o qué, pero me parece que hay que verlo al revés. O sea, el problema era de los demás, no era él, ¿no? Yo siempre he admirado mucho a los arquitectos de su tiempo, que no quieren ir ni adelantados ni atrasados, porque estos en el fondo son artilugios para evadir el aspecto fundamental del arte y de la arquitectura, que es la calidad. Entonces van con la sorpresa, van con la innovación, eso son malas cosas, ¿eh? O sea, son recursos de mal pagador. Nunca he visto ningún libro que sea un valor de una obra de arte el sorprender a nadie. Eso es cosa de los críticos y de los periodistas, pero... O sea, lo que caracteriza la obra de arte es la calidad. ¿Y qué es la calidad? El conjunto de cualidades que identifican una obra. Eso es la calidad. Y eso es lo que se consigue solo si tienes un soporte doctrinal y práctico y empírico sobre el cual tú puedes aspirar a mejorar cada día un poco la cosa. Y esto es lo que han hecho los grandes arquitectos a lo largo de toda la historia. O sea que no... Roberto Terradas dibujaba muy bien, pero muy bien. O sea, y no lo digo ahora, que no tiene mérito, que están estos dibujos aquí y os impresionará porque, hombre, para entendernos yo, que ya soy muy mayor, soy de la segunda generación de los que ya no dibujamos bien. Imaginemos los que han venido después. ¿Y por qué no dibujamos bien? No dibujamos bien porque nadie nos exigió dibujar bien. Yo soy del plan 57, la segunda generación. La primera, para entendernos, sería la de Clotet y Tusquets, y la segunda es la mía. Ellos eran todavía cursos de 35, yo soy de un curso de 80, o sea que ya es el primer curso semimasivo que había. Y os aseguro que cuando yo, los primeros cursos que hice en Madrid, y allí realmente se dibujaba bien hasta los extremos que se consideraban crueles. O sea, hay una anécdota de un compañero mío de academia, porque allí, quien no estaba 4 o 5 años en una academia dibujando, no podía ni pretender matricularse al cursillo de dibujo, porque no pasaba del primer día. Esto era, y la gente pues pasaba tiempo allá dibujando, y un buen día yo le dije al profesor, que era un comandante del ejército, en la reserva, le dije, mire, yo me voy a Barcelona. Tú ni en Barcelona aprobarás. Y yo le dije, no me voy para probar, porque yo no sabía tampoco estas cosas. Por lo visto, aquí era más razonable, se exigía dibujar, pero tampoco una... Y me dijo, tú ni en Barcelona. Y dije, no, oiga, yo no sabía eso, pero no me voy por ese motivo. Yo es que soy medio de allá, etc. Bueno, pues, cuando dibujaba bien, no digo que era capaz de dibujar con gran perfección técnica una perspectiva de un concurso, para entendernos, que es lo que se entiende por dibujar bien, sino quien incorpora la perspectiva al proceso habitual de proyecto, que es una cosa bien distinta. Siempre se ha dicho que el dibujo enseña a mirar. Esto es una cosa que yo me gustaría que me aclararan los que lo dicen, qué quieren decir con eso. Como si el problema del arquitecto fuera aprender a mirar. Y tienen una parte de razón. Desde el punto de vista de la arquitectura, lo importante es que ayuda a decidir. Eso es muy diferente. No es lo mismo saber mirar que ayudar a decidir. ¿Y por qué ayuda a decidir? Porque lleva los problemas al lugar donde tienen que estar, al lugar de lo visual, al lugar de lo formal. Y no al lugar de lo conceptual, que es en el mito que nos han formado desde mi generación a las de abajo. A dibujar como al inglés, si una academia es fundamental, si una carrera consideran fundamental que se sepa dibujar o que se sepa inglés, lo que tiene que hacer es exigirlo.
como exigían en arquitectura, que supieran matemáticas. No decían, vamos a enseñarles a ustedes. No, decían, aquí el que venga tiene que tener 2 cursos de exactas y la geometría analítica de tercero. Y el que no tenga eso aprobado, no se matricula. Así de fácil. Y os aseguro que los arquitectos de antes, anteriores a mí, insisto, sabían matemáticas. Nosotros ya, eso ya era otra cosa, porque ya la escuela se comprometió. Los anteriores a mí sabían dibujar. Nosotros ya era otra cosa, ¿no? Fijaros hasta qué punto la exigencia casi demencial del dibujo en Madrid es que un chico que ya claudicaba y decidía dejar, un chico de Alicante, pues que incluso me acuerdo del apellido, pero no vamos a nombrar a nadie. No lo he visto más, o sea que no sé si es arquitecto o no. Una vez estuve en Alicante y dije, por cierto, aquí no habrá un tal, y nadie me dijo nada, pues a lo mejor cambiaría. Llevaba 5 años dibujando y era capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, aquello de emborronar todo el papel con carbón y después con una goma ir sacando las luces y hacerte el pensador pero con el otro brazo y luego ponerlo de pie y ponerle en la mano un libro, cualquier cosa. Y cuando le dice al profesor, mire, lo siento, llevo 5 años, mi padre no paga más ya, o sea, yo me voy a Alicante y ya veremos qué estudio. ¿Pero cómo? Pero si tal como lo haces, ¿pero cómo vas a dejar tú eso? No hay otro, es que no. Un último intento, ves a ver al profesor, que yo le llamaré tal, fue a ver al profesor y abreviando mucho, llévale unos cuantos dibujos para que él vea lo que hacías hace 2 años, hace 3, y le lleva los dibujos y al final, ya le recuerdo. No estaba mal su dibujo, no estaba mal, pero tenía una intranquilidad barroca que a mí me molestó. Tenía una intranquilidad barroca que a él le molestó. Y ese era un criterio para pues, echar a una persona del estudio de la arquitectura, por ejemplo. Por eso digo que no. Lo peor de la carencia del recurso que hemos tenido todos nosotros ha sido el desplazamiento del juicio, de la visión al concepto. Eso ha sido fatal. Antes hablábamos con Javier, el mal que ha hecho el conceptualismo, y el conceptualismo ahora podríamos enganchar con el tema siguiente. ¿Y por qué de momento se decidió que una cosa estaba bien cuando respondía a un concepto previamente elaborado por el autor y que era arbitrario, o sea que era libre? Por ejemplo, pues esto es una casa muro, o esto es la casa cuadrada, o esto. Pero oiga, ¿y quién dice que la casa con un muro sea mejor que la que no tiene el muro? No, eso era una decisión libre de. No vamos a entrar en lo que era el conceptualismo, pues fue una cosa que acabó directamente ya con la arquitectura, la moderna y con todas, o sea que. Nació en el momento justo. Entre el 14 y el 16, para mí son los años que había, entre el 13 y el 17, diríamos, del siglo XX. Y diréis, ¿por qué? ¿Es alguna teoría? No, no es una teoría, es una verificación empírica, ¿no? Yo de un menguar de hacer teorías de estas cosas. Mira, los que nacidos en los años 10, en el centro de los años 10, la cuestión es qué edad tenían en el año 55, que era cuando la arquitectura moderna empezaba a estar bien. Pues tenían 40 años, 45, una edad ya que uno ya es responsable de sus actos, ya no es un chaval, para entenderlos. Los nacidos en los 20 y 30 tenían entre 20 y 25 años, uy, mala cosa, porque como además les habían hecho creer que había que cambiar de tercio todas las décadas, entonces ellos decían, pues coño, ¿cómo vamos a seguir con esto? Pues esto ya tiene 10 años. Y después los que nacimos en el 40, algunos, dijimos, pero ¿cómo es posible que estos animales hayan dejado pasar esto sin darse cuenta de lo que tenían entre manos? O sea que de momento vuelve a estar bien nacer más tarde si eres consciente de lo que se había abandonado. Y en el panorama, muy rápido, para no cansaros, que voy a esbozar del contexto cultural de la obra de Terradas, no quisiera abusar de la óptica contemporánea que nos da el hecho de hablar a toro pasado. Claro, a toro pasado todo es muy bonito y eso es un truco que no haría, y mucho menos delante de amigos y compañeros. No se me ocurriría hacerlo. Pero hubo un acoso a la arquitectura moderna, superior al rechazo general que suele provocar lo nuevo. Y diremos, ¿y por qué? Pues esto nos hace
conscientes de lo que compartimos con los animales, el instinto que al animal le hace. Guillermo Bertollet, yo no está por aquí, pero siempre hablaba que tenía un profesor que decía: el asno cocea a lo que no conoce. Pues esto, que es que el asno lo entiendes, si no conoce aquello, te puede provocar un peligro para tu supervivencia, por tanto, mejor darle una coz, claro. Y los gatos, yo tengo dos, y los gatos cuando ven algo que les puede perjudicar, pues lo tiran al suelo. Ellos, es un instinto de supervivencia. Bueno, pues hubo un acoso superior al medio, diríamos en ciudades de la misma índole o parecida. ¿Y cuáles serían las razones de esas? Vosotros lo mirabais desde la perspectiva de tu padre. No. Yo lo miro desde la perspectiva del entorno, no el rechazado, sino los rechazantes. ¿Qué podía pasar? Pues se me ocurre pensar que el GATPAC había tenido una connivencia obvia con la República. Era un movimiento que ya llamaban entonces racionalista, seguramente convenía desde el punto de vista incluso ideológico definirse como racionalista para exorcizar pues otras fantasías más intuitivas, tal. Estaba vinculado a la República, pero además era un movimiento de antes de la guerra. Todos sabemos el efecto delimitador que tienen las guerras. Eso era de antes de la guerra. Los más mayores recordaréis cuando era pequeño. Sí, pero eso era antes de la guerra, eso es de después de la guerra. O sea, las guerras establecen normalmente un corte. Y por tanto, si por una parte el GATPAC, que era el antecedente de lo moderno, lo moderno mismo, yo llamo el protomoderno, porque yo llamo moderno más bien al estilo internacional, cuando está más configurado, cuando lo moderno, para entenderlo, es cuando Mies empieza a decir, aquí estoy yo. Lo otro, pues bien, son comienzos, muy bien. Por una parte, la asociación con la República y con una cierta izquierda, y por otra parte, antes de la guerra, mal asunto. Segunda cosa, el Grupo R recuperó la arquitectura moderna para Barcelona. Falso. El Grupo R recuperó el organicismo y en el texto, me acuerdo perfectamente cuando lo reproducía en mis libros, en el texto fundacional del Grupo R dice, agradeciendo todas las aportaciones que ha hecho el racionalismo a la historia de la arquitectura y no sé qué, hoy presentamos en Barcelona tal un grupo de arquitectos tal con el nombre de Grupo R. Eso leía el senador Moragas. O sea que no era la recuperación de la modernidad, era la recuperación de pero que el organicismo no era moderno también, y ahí son. Es que interesaba esa idea de que lo moderno era todo lo que ocurría. Y entonces, claro, pero era organicismo. Después veremos la Vicenda, que es de los italianos del organicismo en Barcelona, que casi se puede reducir a 2 o 3 cosas. Lo veremos después. Después, 3, no podemos obviar el fermento nacionalista en el espíritu de un cierto sector del Grupo R. Esto es obvio. Y esto, pues, la modernidad, por definición, es internacionalista. Y entonces, pues, no vamos aquí a comprometernos con cosas que vas a saber de dónde vienen y vas a saber dónde nos van a llevar. Cuarto, el clima organicista propiciado por Bruno Sevi. Todos os acordáis, los más mayores, el saber ver la arquitectura. Y saber ver la arquitectura era de un arquitecto que se declaraba claramente, hombre, hasta el extremo de que hemos visto ahí, y ahí vosotros habéis colado la Casa de la Cascada con el título hacia una arquitectura orgánica. O sea porque claro, eso iba así. Entonces, Bruno Sevi era claramente organicista, dirigía una revista que mirábamos, sobre todo la Sele-Arquitectura, que era una parte que había detrás, digamos, con papel reciclado, que era papel amarillento, un papel era como la de segunda, y era la que llevaba las cosas buenas, porque la primera llevaba unos arquitectos a su modo organicistas italianos que no había quien los mirara, era una cosa tremenda. Ninguno de ellos ha trascendido, o sea, se quedaron allá con la revista esta. Pero la Sele-Arquitectura, sí, como el Sevi no quería pecar de poco informado, pues Sevi se enteraba, y cuando había un edificio bueno del tal, pues allí se aparecía, pequeñito, eso sí, pero tal. Pero ¿de dónde había sacado Sevi esta obsesión por lo orgánico? Pues la había sacado de un tipo que alguno conocerá y a lo mejor muchos no, que se llamaba Walter Kurt Behren, alemán, que se había ido a Estados Unidos huyendo del nazismo. Y que en el año 37, ojo, el año 37,
publica una revista que se llama Arquitectura Moderna, Naturaleza, Problema y Formas. Libro que yo conozco después y lo conozco por la edición argentina de Buenos Aires, de Editorial Infinito, que eran los de nuestra época, eran los libros que accedíamos. Hay que decir que en España habían 3 libros de arquitectura publicados aquí, de los cuales uno, Espacio, Tiempo y Arquitectura, estaba publicado por OEPLI, que se llamaba Editorial Científico-Médica. O sea, ojo, y los otros no lo recuerdo, pero habían 3, y solo 3. El señor Kurberen, que en algunos sitios he visto que era profesor y urbanista alemán, afincado en Estados Unidos, y en otro he visto que era el arquitecto encargado de la compañía de aguas de no sé qué ciudad de provincias, o sea que, de todas maneras, puso en una especie de estadillo en el que el buenos y malos, ¿no? Hizo para que no hubiera duda, que lo que defendía era lo que había que seguir. De entrada, al organismo le llamaba forma orgánica. ¿Quién va a enfadarse por eso? A la modernidad le llamaba forma mecánica. El organicismo es particular, por tanto, nos atiende a todo. El otro es universal, qué horror. Claro, está claro que no había leído a Kant. El primero es producto de la vida, el segundo es producto de la composición, una cosa tan rara y tan artificiosa como la composición, ¿no? El primero es producto de sensaciones, qué bonito. El segundo del pensamiento, uy, estos rojos. El primero es belleza regional, el segundo es belleza absoluta. Ya ven que a favor de lo... Así. Yo apuntaba, parecía que estaba haciendo la confrontación entre la experiencia de un salvaje y la razón de un autista. ¿Sí? Porque es que estaba reconstruyendo una especie de oposición entre el empirismo y el racionalismo que hacía solamente 150 años Emmanuel Kant había resuelto. Pero este hombre estaba todavía ahí, estaba todavía proponiendo esa... Evidentemente saca la arquitectura del ámbito del arte, lo cual también resultaba muy demagógico. Porque ya está bien estos artistas que quieren meter el arte en todos lados, ellos era la intuición, pobres, iban haciendo cosas. Bueno, no olvidemos que al año 37 la Ville Savoye todavía olía a pintura. Es decir, llevaba 8 años acabada. Este tipo ya proponía pasar página. Después de, si por convención dijésemos cuál es la primera obra moderna que podíamos, la Maison Cook de Le Corbusier, que tiene bandas, que tiene pilares, que tiene todos los puntos, esa es del 25, el 36 son 12 años. Probablemente la convicción que se tenía entonces, y ahora ya dejo a Kurberen, pobre, y vamos ya, que se tenía entonces, aquí en Barcelona y en otros muchos sitios, pero aquí de una manera especial, era que la arquitectura moderna iba a ser una doctrina más de estas que habían intentado jubilar al neoclasicismo y que es evidente que no lo habían conseguido, que habían tenido 8 o 10 años de vigencia. El eclecticismo, el nacionalismo romántico, el Art Nouveau, el novecentismo, todas esas habían ido pasando rápida entre 19 y 20 y nada, todo bien. La pregunta es, ¿cómo un sistema estético de la potencia del neoclásico, pensamos en Durán, 1802-1805, el fantástico libro, no por el tamaño, sino por la intensidad, Précis de leçons, compendio de lecciones sobre arquitectura, donde recoge un poco de la herencia de todo el clasicismo que arranca del 480 y está a principios del 19. O sea, ¿cómo un movimiento que ha durado 4 siglos se podía jubilar con doctrinas que apenas habían tenido una década de vigencia? Y vigencia local, de ninguna manera vigencia universal como había tenido el neoclasicismo. Por tanto, si el racionalismo estaba agotado, como decía Moragas en la fundación del Grupo R, en el año 51, ojo, Mies todavía no había dicho la suya, estaba todavía proyectando para la doctora Farnsworth, o sea, que nada de lo que visitamos de Mies se había construido. Pues si el racionalismo estaba agotado, como decían el Grupo R, había que buscar algo, había que buscar algún ismo, alguna cosa. No me referiré a nombres concretos, pero desde el ámbito del Grupo R, personajes muy cualificados del Grupo R, llegaron a proponer a mitad de los 50, ¿y por qué no un neogaudinismo? ¿Por qué no echar mano de Gaudí, a lo mejor dándole un... Ojo, y os asustaríais si dijera el autor.
afortunadamente corrigió el tiro. Y al cabo de poco, en un artículo que tampoco diré el título porque sabéis de quién hablo, decía: sí, parece ser que nos ha tocado aceptar lo que hay y convertirnos en manieristas y hacer pues la arquitectura del tiempo porque nos ha tocado, pero así, con la decepción de quien le ha tocado y no lo ha podido escoger él. Pero por otra parte, y vamos otra vez a la escena internacional que desde aquí se seguía muy cerca, en el año 55, y estamos coetáneos con este artículo del neogaudinismo, es que esto verlo así de conjunto a mí me ha servido, o sea, y me gustaría que también nos sirviera. Rainer Banham, en el nuevo brutalismo, lamentaba que los arquitectos modernos no hicieron lo que prometieron. También es curioso que un crítico o historiador, como él se consideraba, valorase de los arquitectos modernos, que en general, como la mayoría de arquitectos, excepto los que nos hemos dedicado a la enseñanza, que necesariamente tenemos que saber pues hablar y escribir, pero los arquitectos en general son bastante ágrafos, afortunadamente, porque lo que saben es lo que tienen que saber proyectar, pues ¿dónde estaba aquí? Sí. ¿Cómo es posible que este hombre, que además escribía libros que eran recibidos y traducidos de todos los idiomas, se quedase con lo que los arquitectos modernos prometían y no con lo que hacían? Cuando, en realidad, de los arquitectos modernos quien escribía era Le Corbusier, y Le Corbusier era un vendedor del carajo. O sea, era un tipo que vendía una moto a quien fuera, y era capaz de decir lo que convenía y lo que quería escuchar el que lo oía. Y si decía que era el espíritu del tiempo y que la técnica estaba fundamental, no sé qué, pues el otro solo creía y decía, la técnica, pues la técnica, ¿dónde está la técnica en la Ville Savoie? Si está toda enfoscada de reboxate y esto se está cayendo y tiene goteras. O sea, bueno, por tanto, el brutalismo, bien. Perdona, Eric, tenemos que ir acabando. Tengo que ir cortando. Bueno, muy bien, porque estamos aquí. Esto puede seguir, ya lo podéis ir siguiendo porque tiene una lógica perfecta. Es decir, lo que quiero decir es, no cometamos el error de hacer ver que cuando esta gente viene esas cosas nosotros lo hubiéramos visto distinto, porque probablemente lo hubiéramos visto parecido. Eso es lo primero que quiero decir. Porque ahora es muy bonito a toro pasado decir, estos tíos son gilipollas. No, o sea, hubo quien lo vio de otra manera, pero lo veían así. Bien. Como tenía previsto que me iba a saltar, he pensado escribir el final para no... y así sé seguro que en 2 minutos lo digo. Hablando del Casal del Meche, del cual me he abstenido por razones de respeto tanto a los autores del libro como al edificio. Cuando estás en un edificio es ridículo hablar del edificio, lo puedes ver, por tanto, ¿qué vas a decir? La complejidad del programa y las condiciones del solar aconsejaron plantear el edificio como una articulación vertical de elementos con identidad física y funcional precisa. En el extremo opuesto a las preexistencias a la italiana, recuérdese lo dicho en el Olivete, pero que me lo he saltado, ya para no alargarme otro día. El Casal es un edificio cuya consistencia formal difícilmente le dejará envejecer. Y esto me parece que lo podemos comprobar. No voy a referirme al Casal de Meche más tarde. Sí que diré, no obstante, que se trató de un proyecto difícil por el contexto cultural y por la complejidad del programa, que Rob Terradas afrontó con valentía y resolvió con acierto. Impresiona la conciencia formal de los dibujos de Rob, tan lejos de los tópicos estilísticos como próximos a una nueva idea de espacio que la arquitectura moderna empezaba a generalizar. El Casal del Meche supuso una inyección de ánimo para quienes entonces no compartíamos la jubilación del sistema estético más importante de la historia, cuando menos desde el 480. Y cuya vigencia, a día de hoy, pocos estarían en condiciones de discutir. Felicito a los autores y les agradezco de nuevo la oportunidad de haber contribuido a esta presentación de un libro, por tantos motivos, indispensable. Muchas gracias y buenas noches. Vale. Bona nit. Què? Sí, arranco. Me cuesta empezar siempre. Bona nit a tothom. Yo empiezo agradeciéndoles que me hayan... Recibí una llamada de
primero de Ignacio, que fue el que me lo contó, y después un correo, total, que les agradezco mucho tanto a Ignacio com a Robert, que no se sent, que m'hagin convidat amb aquest acte d'avui per la presentació d'aquest llibre, una dedicatòria molt bonica. Empiezo hablando de las cosas que por donde aparezco por aquí, que me llevan a pensar en cuando hicimos con bastantes personas, yo compartí mucho trabajo de esa edición con Joan Francesc Chico, cuando hicimos un libro en la Escuela de Arquitectura del Vallès, de la que fui director 6 años. Antes de ser director me ocupé de una cosa que era la Subdirección de Cultura, que parece una cosa de gabinete ministerial, pero bueno. El caso es que hicimos un ciclo de conferencias, exposiciones y un catálogo sobre la arquitectura de los años 50, precisamente por evitar hablar del Grupo R, que era una cosa que estaba contaminada y que, a nuestro entender, dejó fuera una serie de personas que no figuraban en la élite del Grupo R. Está aquí Enric Granell, que compartió parte de esa aventura de hacer ese catálogo, una cosa bastante entretenida hacer. Y hoy, bueno, el día que empecé a ver esto, me di cuenta que aquí muy amablemente habían citado cosas que yo en su momento dije, por ejemplo, yo le llamaba un Mercedes-Benz, pero en masa habían unas fotos magníficas de unos espacios para probar los motores de los aviones. Me llamó mucho la atención y sobre todo fui descubriendo que, cosa que no he dejado de hacer, ir descubriendo quién estaba detrás de algunos edificios que nos curioseaban en aquel momento. Este fue uno de ellos. Luego siguió el edificio de la calle Rosselló, que a mí me parece un edificio estupendo. Comparto cosas que se han dicho de ese edificio y también me llamó mucho la atención en aquel momento que el edificio de la calle Rosselló no había tenido la fortuna crítica que en su momento tuvo el Noticiero Universal por 1000 razones. La gente se había empeñado pues, a sobreponer un trazado regulador encima y a ver en él una especie de cierto clasicismo, diríamos, en la composición de aquella fachada, que como si lo recuerdan es una fachada plana, con el gran truco, diríamos, y la gran cosa excepcional en Barcelona, en un edificio en el ensanche así, es cuando uno enrasa el paramento de cristal y la carpintería con la piel de la fachada. En aquel caso, si no recuerdo mal, está forrada de travertino. Unas ventanas rasgadas, verticales, que luego han sido, diríamos, simpáticamente copiadas en muchos edificios de viviendas o de oficinas. Por ejemplo, la ampliación del Colegio de Arquitectos de Josep Rosselló pues es así, ¿no? Tiene esta composición. Luego descubrí más tarde que aquel edificio tenía esto porque el empuje de las rotativas de la prensa, del periódico, ancladas en el forjado, transmitían unos empujes a la fachada que aconsejaban tratar la fachada como si fuera un forjado, cuyos casetones no eran tales casetones, sino las ventanas. Y por lo tanto aquello tenía, eso me agradó, descubrir que aquello no era puramente un gesto de composición, sino otra cosa. Luego descubrí, por lo tanto, al descubrir este edificio me di cuenta que este edificio tenía otros valores. No nos lo habíamos mirado bien, el edificio de la calle Rosselló. Está por aquí en una fotografía. Acaba de pasar. Acaba de pasar. Bueno, no me voy a sincronizar con esto porque además lo tengo de espalda. Mire, sí, bueno, aquí hay una cosa a la que voy a hablar en un momento. Este edificio me he dado cuenta de otra cosa de este edificio. Hace no mucho, hace apenas 3 o 4 años. Las cosas yo las descubro muy tarde. Ya. Cuando ya estoy con un pie en otro lado, ahora descubro cosas que me hubiera tenido que interesar antes. El descubrimiento de esto ha sido a través de hacer un atlas del reaprovechamiento o del reuso de edificios en Barcelona desde el siglo I hasta aquí. Analizamos como 1.500 edificios que habían cambiado de uso. Para mí ahora, ya no tanto ahora, pero ha sido durante unos pocos años, hace poco, un gran descubrimiento. Además, creo que es exactamente, cuando hablamos de materiales de construcción, etcétera, yo creo que el gran material hoy de la arquitectura es lo que hay, lo que está edificado. Ese tiene que ser nuestro material. Para mí la polémica, si la madera va a ayudar o no a la descarbonización, me parece irrelevante al lado de qué tenemos que hacer con lo que existe y sobre todo qué uso le vamos a dar. Y ahora mi convencimiento es que los edificios han nacido, pero no para seguir usándose de la misma manera. Cuando un edificio está en pie, puede seguir usándose de otras maneras. La vida de un edificio es muy larga y tenemos que acostumbrarnos a que los edificios cambien de uso, se dediquen a otras cosas. El descubrimiento de lo que ha ocurrido con los edificios de oficinas
fue que para mí se han comportado mejor en el cambio de uso, se comportan mejor los edificios que tienen fachadas con ventanas que los muros cortina. Y el edificio de la calle Rosellón es emblemático. Y la reforma que se ha hecho del edificio, estaba hace un momento aquí, bueno, está, pero soy incapaz ahora de descubrir ni a Carlos ni a Lucía, pero ellos lo sabrán. Ese era un edificio de oficinas y algún apartamento, ahora es un edificio de apartamentos, que creo que el regalo de ese edificio es haberse hecho con ventanas. Ahora con unas ventanas modificadas, sin mainel, pero con este eje pivotante. Hay unas fotos muy bonitas de esas ventanas haciendo bandera. No voy a entrar en lo que decía ahora Helio en este comentario sobre lo que ha ocurrido con la piel de la fachada, con el brillo de la piedra, que me parece bueno, pues muy interesante, pero simplemente resaltar que es un edificio que ahora está en una segunda vida y en cambio ha cambiado de uso. Se ha hecho de una manera bien hecha. No otros edificios cambian, ni siquiera a veces cambiando de uso, pero se hacen estropicios en el interior, ¿no? Otro edificio que descubrí haciendo el catálogo de los años 50 fue la Facultad de Ingenieros. Yo estaba acostumbrado a mirarla desde la ventana. Recuerdo algún profesor que nos daba lecciones sobre que aquello era como una composición con las ventanas, las persianas, etcétera, que era como un Mondrian. Esto era obsesivo en una época en la escuela. Ahora lo sigo viendo ahora no, porque me han puesto en un sótano, haciendo mi último año académico, diríamos, he acabado en la peor ampliación de la escuela, que es la de Coder, con todo el respeto, pero aquello no funciona, tiene unas aulas fatales, horribles. No se puede dar clase bien y encima lo han empeorado con el aire acondicionado. Antes tenía una visión bastante bonita, que consistía además en que yo desde la ventana veía la fachada de Ingenieros con el sol que yo no veía, pero reflejado en esa fachada. Y era muy bonito ver la diagonal en el atardecer. Ahora ya no, con el cambio de horario ya no se puede ver, pero justamente hace como 3 semanas o 4 aún era posible verlo. De ese edificio descubrí otra cosa, cuando vuelva a pasar se fijan, que es que yo, de pasar, siempre había pensado que aquello eran 2 volúmenes paralelos. Mi sorpresa fue al mirar las plantas. Recuerdo haber tenido, yo tuve la carpeta de ese proyecto, no me acuerdo quién nos la dio, pero igual vosotros, no sé, era una carpeta de cartón de estas de cobrador, estos jubilados que van a cobrar facturas van con una carpeta de cartón y 2 gomas, pues una carpeta así, allí cabía todo el proyecto de Ingenieros con un presupuesto que cabía en una página. Pesetas tanto, o sea, una cosa increíble cómo se hacían las cosas entonces, mucho más sencillas. Ahora hay no sé cuántos miles de implicados en las cosas, claro, están todo el mundo asustado porque eso vaya a juicio y por lo tanto hay que blindarse, diríamos, contra cualquier denuncia. Entonces se hacen unos proyectos, igual que los proyectos final de carrera de las escuelas, que se han convertido en una gincana de detalles constructivos y a ver quién pone más, hasta 140, he llegado a leer a veces en alguna entrega, 140 cosas, tornillos, capas de antihumedad, no sé qué, unas cosas horrorosas, horrorosas. Aquello se hacía de otra manera, se hacía con mucha más, con ganas de hacer las cosas, era más simple. Pues mi descubrimiento fue que esos 2 edificios que yo estaba harto de ver desde la calle no son paralelos en el interior. Convergen hacia el núcleo de las escaleras y ascensores porque decrecen con la longitud, conforme crece el edificio hacia la diagonal, los pasillos decrecen en anchura en un cálculo ingenuo y muy bonito, que es que primero el pasillo es muy ancho porque hay muchos estudiantes entrando en las aulas y cuando llegan al final no necesita ser tan ancho. Por lo tanto, en lugar de ser paralelos tienen una forma... Esa es la estructura, no sé, bueno, ya ha pasado también. Bueno, luego en el libro, página... Ahora no la encontraré, en fin. Hay una página en donde hay una planta de esto, página 43. Si alguien lo tiene en la mano lo puede ver. Se ve perfectamente en la perspectiva que es así. Descubrir cosas de edificios que tienes delante, que has tenido siempre delante y que no sabías, me parece una lección increíble. Yo acuerdo bastante con esto de bueno, pues ya llega un momento que decir, bueno, menos libros tampoco, la verdad es que no les hacen ningún mal, porque la verdad es que tampoco leen, pero desde luego la experiencia es innegable que tiene un valor, y no me refiero a la experiencia de horas de trabajo, sino a la experiencia de cosas que uno ha visto, y uno, bueno, pues viendo cosas es cuando uno aprende cosas. Y esto para mí, por ejemplo, fue increíble encontrar una cosa, un detalle que yo había pasado totalmente por alto. Y también en un edificio de Roberto Terradas.
Luego, al final, pues podemos, no entró en esta época, llegamos a este edificio en el que estamos ahora, en el Casal del Mecha, ¿no? La última vez que estuve aquí, estuve con mi mujer comiendo arriba, en el restaurante. Una visita. Aquí al Paseo de la Bonanova se viene por cosas médicas. Por lo tanto, conforme te haces mayor, más vienes al Paseo de la Bonanova, porque hay más clínicas de cosas complicadas. La clínica vértebra, todas tienen unos nombres espectaculares y ya se pueden imaginar para qué sirven. Pues acabé aquí, comiendo arriba. Siempre ha sido un edificio curioso. Recuerdo aún, y algún día lo veremos, que se cargará en la Facultad de Derecho porque pondrán aulas y compartimentos en el vestíbulo. Un lujo que hoy ningún edificio público escolar en Cataluña se construiría con esta generosidad de espacios que no sirven para nada, como el vestíbulo increíble, como la sala de columnas, diríamos, que hay desde la calle hasta llegar a lo que empieza a ser el edificio. Creo que es un edificio, bueno, tienen aquí las fotografías, se ha dicho mucho, el libro es exhaustivo en muchas cosas y en muchos detalles, que incluso se nota las predilecciones aquí de los autores por esta precisión, de desmontar el reloj y ver cómo está hecho por dentro, la estructura, etcétera, es bestial, ¿no? Pero no voy a entrar en este detalle, no pienso hablar de esto. Solo quería referirme al edificio como algo que ahora ha salido de varias maneras en lo que decía Elio, ¿no? Diríamos, puedo explicarlo de una manera. Hay dos clases de proyecto. Cuando decimos la palabra proyectos, los arquitectos, como ya debéis saber, la mayor parte sois arquitectos, pero afortunadamente debe haber gente aquí que no lo es, y eso siempre es de agradecer. Por lo tanto, como deben estar hartos de oírnos a los arquitectos hablar del proyecto, pues está bien, que es nuestra manía, el proyecto. Bien. El proyecto es una proyección, una anticipación, un mirar hacia adelante, ¿no? Eso es el proyecto sirve para esto, para anticiparse. Hay no sé que si fue ayer, me parece, o hoy, esta mañana, ya no me acuerdo. Esta mañana no sé dónde estaba, sí, en una tesis doctoral. Pues esta mañana me refería a una cosa que leía un geógrafo que se llama Farinelli, un tipo interesantísimo, que para hablar, yo no soy creyente, pero eso a mí me impresionó y estoy por hacerme, porque hablaba de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él decía que el Padre es la memoria, el Hijo es la presencia y el Espíritu Santo es la anticipación, que es el proyecto. El Espíritu Santo es el proyecto. Esa paloma que dibujamos porque no sabemos lo que es, eso es exactamente esto, un deseo, una proyección hacia adelante cuando no sabemos qué hacer y por lo tanto le tratamos de dar forma. Pero luego hay otro proyecto, otra proyección, que es la que nosotros, al ver los edificios del pasado, los vemos proyectando sobre esos edificios la realidad en la que estamos. Por lo tanto, cuando vemos edificios de esta época, como este mismo, no podemos evitar verlos desde nuestra experiencia ahora propia de la arquitectura. Y no es nostalgia ni ninguna cosa, simplemente los juzgamos a partir de lo que estamos viendo ahora. Cualquiera de nosotros, cualquier estudiante de la Escuela de Arquitectura, hoy tiene una información sobre lo que hay muy superior a la que tenía Mies van der Rohe en su momento. Tienen una ingente cantidad de información, otra cosa es que la aprovechen, pero tienen una cantidad ingente de información, cúmulos, miles de fotografías y de imágenes de arquitectura contemporánea entre las que hay que abrirse paso para proyectar algo. Pero todo lo que vemos que existe no tenemos más remedio que verlo puestos los pies en la realidad. Y nuestra visión de esa arquitectura pasada, tenga 50 años, 70 o 120, es distinta que la que se tenía en aquel momento. Y hay algunas cosas que hemos pasado por alto y hemos sido normalmente pues, bastante brutos con esto. A mí un ejemplo que me parece bastante inquietante y bueno, pues que cada uno le dé la respuesta que quiera, es que normalmente primero no lo vimos, después no nos pareció, cuando lo vimos un poco, tampoco nos interesó, aunque siempre guardamos mucho respeto por el arquitecto que lo había hecho, que era Rubió y Tudrí. Pero en el momento en el que nos enteramos que la ampliación sobre un edificio de Elías Rogent, de la Casa del Cutó, de Rubió y Tudrí, es exactamente coetáneo de la Facultad de Derecho, todas las creencias que tenemos sobre la arquitectura moderna, a mí por lo menos, me tiemblan bastante. Y me doy cuenta que no es exactamente no es que no le tenga respeto, pero hay otras verdades, hay otras cosas y cosas que hemos pasado por alto. Y que creo que cuando proyectamos nuestra visión, nuestro momento, el momento en el que estamos y vemos esos edificios, por fuerza tenemos que cambiar de opinión. Creo que esto
no sé cómo explicarlo, pero me parece muy interesante que no tengamos una creencia absoluta sobre que la arquitectura moderna, diríamos, como es la última que ha llegado, es la que tiene la verdad y lo demás no. Por tanto, yo acordaré y reconozco que escribiría favorablemente el día que en la próxima reunión o congreso que suelen hacer este organismo que se llama Docomomo, pues pidieran perdón, por ejemplo, por lo que ha hecho la arquitectura moderna en las ciudades. Yo espero aún, bueno, igual no, pero me encantaría que lo hicieran, y si no, pues allá ellos. Pero desde luego el engreimiento que tienen con estas cosas creo que lo deberían corregir. Hablando de este edificio en el que estamos, yo ahora, se lo he comentado antes a Ignacio, hay por aquí, también habrá pasado o estará a punto de pasar. Hay una cosa que está aquí, es muy bonito. Es unos dibujos que han hecho los autores, me imagino. 2 minutos pasará. 2 minutos, pues no sé qué decir en 2 minutos, pero es una cosa que está en la página 103, como el coñac, 103. Bueno, es que 2 minutos. No, falta, quizá 2 y medio. 2 y medio. Bueno, pues entonces lo avanzo y cuando salga ya lo verán. Este edificio, hay un dibujito aquí en esta página, que yo lo he mirado y me he leído todos los edificios a los que se supone que esto hace referencia, que es el dibujo que hay arriba a la derecha, un dibujito con unas ventanas. Después de esto ya vendrá. Este edificio y este dibujo, que aquí se ponen algunos dibujos, de los cuales, diríamos, da la razón un poco de que edificios que se han hecho a posterior de este edificio y que tienen algo que le deben. Pues bien, para entender por qué tiene... Yo esa es mi vara de medir ahora. ¿Por qué me interesa este edificio? Yo te aviso. Que te avisaré. Sí. Me avisas, vale. Este edificio me interesa ahora, me parece bueno, diríamos, me parece... Todo lo que hay aquí, me acuerdo perfectamente de estos volúmenes suspendidos. En fin, ese dibujo, arriba, ese dibujo de la derecha. Aún incluso esto es bastante favorable a esto. Pero si quieren entender por qué esto es bueno y otras cosas, ¿no? Piensen en la Escuela Massana Nueva. La Escuela Massana Nueva es eso, pero empeorado. Y este muy empeorado. Por tanto, cuando hay edificios así, uno no, o sea, ¿cómo emitimos un juicio sobre este edificio? Pues basta ver lo que se hace ahora. Y es peor, hasta el punto de que muchas veces la arquitectura nueva que se hace parece que su único objetivo es hacer mejor lo que había antes. Eso, por ejemplo, ha pasado perfectamente, nos parecía horrible la Villa Olímpica, pero es que el Fórum es peor. Por tanto, ojalá, diríamos, vayan siguiendo cosas saliendo nuevas para que nos hagan las cosas del pasado un poco mejores. A mí este edificio me parece que tiene unos valores que hoy seguimos practicando, pero que tal vez no lo hemos hecho con la misma fortuna. Ya se han dicho muchas cosas y yo acuerdo con lo que decía Helio de por qué esta arquitectura se denostaba en esa época. Esto lo habíamos hablado mucho con Enric y con otros, con Enric Granell, porque aquí cuando dices Enric siempre sale el mismo, pero no, Enric Granell, que es hablar de por qué aquella época no gustaba y por qué eso se enterró. Y para mí lo habíamos bautizado así durante un tiempo. La arquitectura que se hizo, la imperante en aquel momento, la arquitectura del ladrillo y toda aquella cosa de arte povera, en realidad eso no tenía que ver con la arquitectura de Jules ni ninguna de estas. Era arquitectura que creo que los dictados estéticos eran de la revista Serrador. Yo no encuentro otra explicación. Yo aún soy de una generación que hice la primera comunión vestido de marinero, finales del 59, 50. Mi hermano, que le llevo 3 años, se casó ya vestido de franciscano con un rosario de madera de olivo. Y eso ya había cambiado. Eso es el cambio que hubo en la arquitectura. Se acabó la arquitectura moderna practicada con un esfuerzo inmenso y llegó una arquitectura pobre de ladrillo. O sea, la diferencia entre el edificio Mitre de Barba Corsini y el edificio de viviendas de la Meridiana, ese que tiene como altares, como sagrarios en la fachada, son prácticamente coetáneos y son muy distintos. El edificio que aún resiste en los años 60 haciendo una arquitectura moderna, con mucho arrojo, diríamos, con una especie de despliegue técnico, por decirlo así. Los dibujos y el análisis del edificio pues son muy, muy loables en este sentido, ¿no? En fin, no tengo... Solo que celebro una cosa, no puedo... Estaba ahí sentado y veía esto, y ya sé que está aquí Guim y no de esto, pero
Es una pena que nosotros en la Casa de los Arquitectos esto lo hayamos sacado y ahora hayamos hecho la sala de actos que tenemos en el colegio, que parece una consulta de una clínica dental de estas que hay en las plantas bajas de Barcelona. Esto, pues, y en cambio esto pasa en el Casal del Metge, no? I nosaltres ens ho hem carregat. És una pena, però bueno, què hi farem? No ho puc evitar. Visca el Casal del Metge. Gràcies. Bueno, no pensábamos hablar, ni Rubio ni Marc, o sea, ellos son los ponentes, pero no me puedo contener y voy a decir solamente 2 palabras de verdad. Bueno, 2 no. Este libro nace con una invitación y relación con el Colegio de Almería orientado hacia un edificio. Hablamos con ellos, les pareció fantástico, el edificio lo merece y es muy interesante, pero desde el principio Rubio y yo teníamos la idea de que esto era además una reivindicación de una persona que es su padre, casualmente, y con mi primer socio profesional, aparte de profesor, y que sentíamos que había sido injustamente olvidado, pero no olvidado porque nunca se le reconoció. Entonces, en esta presentación no quería dejar de que se notase, de que quedase constancia de que todavía nos quedamos con las ganas de reestudiar muchas cosas y muchos edificios, porque el esfuerzo que ese hombre hizo para salir, recordarlo, salir de la escuela, de la universidad, él promovió el cambio a la diagonal. Él fue no el dibujante, pero el padrino y el que hizo el programa del nuevo edificio. Él fue el que invitó a esos profesores que habéis visto pasar. Y en medio de un contexto que tenía otras preocupaciones, su voluntad y su confianza, ingenua quizá, que desde dentro de las instituciones del régimen se podía llegar a introducir cambios sustanciales, le llevó después de la capuchinada a una retirada que en ningún momento tuvo el reconocimiento, ni su labor como docente y como introductor de la arquitectura moderna, ni su labor como arquitecto. Y nuestra voluntad ha sido iniciar este reconocimiento y queríamos que quedase un poquito de constancia aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Si tenéis cualquier pregunta, Rubio y yo, los responsables del desastre, estamos dispuestos a contestarlo. Yo haría una reflexión. Yo que soy de la generación que dibuja mal, o muy mal, de arquitectos, cuando me propusieron hacer este libro, obviamente no conocía el edificio, conocía poco, pero sí que es curioso, ¿no?, que hablas con arquitectos con un bagaje y con una historia reconocida y todo el mundo te dice, ostras, pues el edificio he pasado por delante un montón de veces, pero no me había fijado, ¿no? Sorprende que edificios como este, y entiendo que habrán más, no solo en Barcelona, sino en el resto de España, que pasen desapercibidos y que tengan una calidad arquitectónica como la que tiene este edificio. Y que tenga que esperar tanto tiempo, ¿no?, para que se le haga justicia en un libro que ha sido promovido pues, a título particular. A mí particularmente me sorprende, ¿no? Quería decir simplemente que está hablando Marc Abello. Está hablando Marc... Ahora no. Está hablando Marc Abello, que es el que ha padrinado el libro, ha hecho la contribución económica y dirige y preside la empresa Vesta de rehabilitación de edificios patrimoniales. Nuestro agradecimiento, sobre todo. Tendremos que hacer una pequeña lista de agradecimientos. Bueno, yo creo que ahora, estamos aquí dispuestos a contestar algunas preguntas si tenéis algo se os ocurre. Están exhaustos. De esa época o de esa arquitectura o lo que sea, o ya pasamos a ver a un Viscolabis y ver algunos dibujos de Terradas Padre con una maqueta fantástica que es la que hizo el colegio del concurso, del segundo concurso del colegio. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, ¿sí? ¿No hay ninguna pregunta? Vale, digas.
Hola, bona nit. Robert, és una pregunta personal cap a tu. M'agradaria saber com vas viure tu tot el projecte i l'obra del Casal del Metge des de l'experiència pròpia. De l'obra de què? Del Casal del Metge, Casal del Médico. Com la vaig viure? Sí. Bé, jo no la vaig viure quasi res, perquè, a veure, el meu pare la va començar amb uns anys que jo estava acabant la carrera. Vam veure, el meu pare treballava en un pis superior al pis de dalt de casa nostra. Evidentment que ell treballava amb un soci, que era l'Adroer, el Jordi Adroer, i nosaltres estàvem acabant la carrera en aquell moment. Després d'acabar la carrera, immediatament em vaig anar amb la meva dona a Canadà, i van ser aquells anys que estava jo al Canadà quan el meu pare va acabar aquest edifici. O sigui, aquest edifici el vaig viure jo relativament poc. L'he vist moltíssimes vegades, però quan hem descobert, o vaig descobrir que era un valor que jo volia o que nosaltres volíem, Ignacio i jo en aquest moment, perquè Ignacio i jo som amics de tota la vida i sempre ens comuniquem tot el que hem fet i tot el que estem fent, no? Doncs un dia que jo estava a l'Escola d'Arquitectura de la Salle, que era director, se'm va ocórrer, en el moment de la pandèmia encara, explicar edificis que hi ha per Barcelona als alumnes amb una aplicació del telèfon, allò que apliques al telèfon i vas parlant i no sé què, no? I vaig començar per aquest edifici. Per parlar d'ell vaig tenir que conèixer aquest edifici, vaig comentar amb tothom com era, què passava, i llavors em vaig enterar. I a partir d'aquí és quan li vaig agafar, diguem-ho així, un carinyo tremendo, li vaig comunicar a Ignacio, i llavors amb Ignacio vam començar a treballar i hem descobert que amb l'estructura, amb la construcció i amb tot el que sigui, tot el que hem pogut per posar aquest edifici amb el seu valor que creiem que té ara en aquest moment. Jo vull agrair moltíssim a la direcció d'aquest edifici perquè ens ha deixat veure aquest edifici, treballar sobre aquest edifici, ens ha donat tots els plànols, totes les fotografies, tot el que hem pogut, ha col·laborat moltíssim amb nosaltres i nosaltres amb ells. I ara espero que amb aquesta fantàstica idea de fer una edició en català puguem encara millorar el que hem fet. Yo solo quería añadir en la contrasolapa del libro hay una foto de los autores mientras se construía el edificio. Lo digo para que veáis que no nos enterábamos de nada. Porque yo trabajábamos en el mismo despacho donde se hacían y pasaban esos planos, la obra ya estábamos fuera, pero estábamos allí. Y hace pocos días, lo que te acabo de decir, nos reprochábamos cómo pudimos no aprovechar esa increíble oportunidad, cómo no preguntábamos qué es esto. O sea que mea culpa, etc. Es un edificio que hoy en día no se podría hacer, porque como me dijo Carlas Campaña, que está por ahí, que es especialista en estructuras, se aguanta pero no cumple. Es decir, hoy en día es curioso porque esto sería inviable a nivel estructural, a nivel de contraincendios, a nivel de normativa. Sí, pero mi padre y Adroer trabajaban con una persona que era don Vicente Alegre. Mi padre le llamaba don Vicente Alegre y Olé. Don Vicente Alegre era un magnífico ingeniero aeronáutico y que yo creo que tenía sus propias ideas, sus propias cosas, sabía perfectamente cómo era un voladizo y si aquel voladizo tenía, por ejemplo, 3,5 metros se podía hacer, si no, no. Y era clarísimo lo que sabía y era un personaje de una calidad estructural y pensamiento estructural que con mi padre se entendió magníficamente bien. Quizá hoy día no se puede construir, pero esos dos tipos, ese dúo, lo hubiesen hecho de otra manera. Tira para adelante, o sea, que seguro que a ver, la astucia, el cálculo y todo eso y todo lo que significa la normativa es un horror. En cambio, la inteligencia es lo que más vale. Entonces, esa unión entre un gran ingeniero y un buen arquitecto, yo creo que hubiese dado un edificio tan bueno como este, ahora. Bueno, quizá nos hemos alargado muchísimo y perdón, Quim, ahora es el momento de... Fer unes paraules al principi, però em queda amb el Jaume Pedrós, el degà, que parlaria al final i faria la clausura. Agrair-li moltíssim el que ens hagi collit aquí. Crec que és una bona simbiosi entre els col·legis estar avui aquí. Realment estic
De l'edifici i del Robert Terrades com a arquitecte no en parlaré, perquè l'Elio Piñón i el Xavier Montells n'han parlat molt bé i com a professors meus que han sigut, crec que no em toca a mi parlar d'això. Però sí que voldria dir que estic especialment content perquè jo amb el Tevi Terrades i amb el Robert Terrades tinc una relació molt antiga. Jo, de fet, soc degà del Col·legi d'Arquitectes, però no tinc ni el pare, ni el tiet, ni l'avi arquitectes, o sigui, soc nou en aquesta professió des d'un punt de vista familiar, però sí que us haig de dir que els meus pares tenien molts amics arquitectes, i un dels quals era el Tevi, que recordo un dia que van venir a sopar a casa, el Tevi i l'Anna, jo era petit, devia tenir 16 o 17 anys, i quan se'n van anar, el que em van explicar és que l'avi era un matemàtic molt brillant, amic de l'Einstein. I em va quedar, dic, carai, que interessant. L'any següent vaig anar a fer classes, en aquell sopar vam parlar que jo faria arquitectura, que era una obsessió que tenia, i resulta que el Tevi els va explicar als meus pares que tenia un cunyat fantàstic, que dibuixava unes aquarel·les fantàstiques, i l'any següent em vaig trobar anant al carrer Enric Granados cada dilluns de 6 a 8 de la tarda a dibuixar amb el Santi Roqueta. I allà vaig començar a dibuixar aquarel·les durant 2 anys abans de començar la carrera, una mica amb aquesta idea de començar la carrera dibuixant una mica bé. És veritat que ara a la carrera d'arquitectura, com deia l'Elio, no t'exigeixen una gran habilitat dibuixant, però sí que és veritat que és molt important com a arquitecte que et sàpigues expressar dibuixant i em va anar molt bé. També 2 records del Rubi i del Tevi era que el Rubi em va, recordo, jo vaig estar en aquella època treballant amb ells al seu despatx, més que treballar rascava contra vegetals i feia còpies a les màquines, i quan en algun moment em quedava sense feina li deia al Rubi què faig, i em deia mira, ves a la biblioteca, agafa un llibre del Coderc i mira fotos. No? O sigui, lliga bastant d'això. I quan deia, ja m'he mirat totes les fotos, em deia, doncs ara copia una planta. I copiava la planta, i em passava una estona copiant la planta. I després recordo el Rubi també, el Tevi, en aquesta època inicial de la carrera, que em va recomanar el llibre del Siegfried Gideon, que va ser el primer llibre d'història de l'arquitectura que em vaig llegir i que va ser gràcies al Tevi. O sigui, que de fet vaig conèixer a la generació de després, del Robert Terrades i Via, i per referència a la d'abans, l'avi matemàtic i amic de l'Einstein. I aquest llibre us haig de dir que m'ha agradat molt llegir perquè m'ha relacionat les 2 generacions i m'ha ajudat a aprendre el que l'Elio i el Xavier han estat explicant sobre l'arquitectura del Robert Terrades en una època complexa, en una època de després de la guerra, en una època on hi havia el moviment modern, hi havia el grup R, on hi havia diferents... El context era molt complex. El Robert Terrades va estar a Madrid, va estar a l'escola alemana, era un moment complicat on fer un edifici com el Casal del Metge jo trobo que va ser realment espectacular perquè era avançar-se 10 anys a qualsevol arquitectura organicista aquí a Catalunya i crec també sincerament que no s'ha fet justícia diguem-ne a la qualitat i avançar-se en el temps, aquest trencament de volums que podríem dir que ara mateix seria actual. Hi ha molta arquitectura d'aquest estil que segueix sent actual. Agrair a la taula, agrair l'esforç que han fet el Rubi i l'Ignacio Paricio per tirar endavant aquest llibre, també el Marc Cabello, haver-lo finançat. Sabem que aquestes són aventures molt difícils i molt costoses. Sembla mentida les hores que acabes passant amb una publicació com aquesta. I agrair de nou al Col·legi de Metges que ens hagi acollit. És molt maco veure aquesta sala tan plena amb una majoria d'arquitectes, amb la qual cosa està molt bé. Moltes gràcies a vosaltres i passem al Piscolabis.